Las luces cálidas del restaurante más exclusivo del centro se reflejaban en las copas de cristal como si cada mesa guardara un secreto. Afuera, la ciudad rugía con prisa. Adentro, el tiempo parecía obedecer a otro ritmo, uno reservado solo para quienes podían pagar por él. Nadie imaginaba que esa noche, entre platos impecables y sonrisas ensayadas, estaba a punto de ocurrir un encuentro capaz de cambiar destinos enterrados durante años. Alejandro Beltrán, uno de los empresarios más poderosos del país, entró al restaurante con la naturalidad de quien ya no necesita demostrar nada. Su traje hecho a medida no gritaba riqueza, la susurraba. Había construido un imperio desde cero, o eso creían todos. Para él, aquella cena no era más que una pausa entre reuniones, una noche cualquiera para cerrar un trato más. Sin embargo, el destino, con su ironía habitual, tenía otros planes. Mientras revisaba distraídamente el menú, una camarera se acercó a su mesa con pasos firmes pero silenciosos. Llevaba el uniforme perfectamente planchado, el cabello recogido con cuidado y una expresión serena que ocultaba años de lucha. Cuando habló, su voz fue suave, casi profesionalmente neutra. «Buenas noches, señor. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras decide?» Alejandro alzó la mirada, y el mundo se detuvo. Frente a él no estaba solo una camarera. Era Lucía. El recuerdo le golpeó con la fuerza de un relámpago. El aula vieja, los pupitres rayados, las risas compartidas en los recreos. Lucía, sentada siempre junto a la ventana, con cuadernos llenos de dibujos y sueños demasiado grandes para aquel barrio humilde. Lucía, la chica brillante que todos admiraban en silencio. La chica que, según él, estaba destinada a algo grande. Ella tardó unos segundos más en reconocerlo. Sus ojos se entrecerraron apenas, como si su mente dudara entre el pasado y el presente. Entonces, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, y desapareció con rapidez, sustituida por una profesional calma impecable. «¿Desea algo de beber?», repitió, esta vez con un leve temblor que solo alguien muy atento habría notado. Alejandro tragó saliva. No estaba acostumbrado a sentirse fuera de control, y sin embargo, ahí estaba, frente a una mujer que creía perdida en el tiempo, vestida con un uniforme que no coincidía en absoluto con la imagen que él había guardado durante años. «Lucía, ¿eres tú?», preguntó en voz baja, casi con miedo de romper el momento. Ella dudó un instante. Luego asintió lentamente. «Sí. Soy yo, Alejandro». El silencio entre ambos fue denso, cargado de preguntas no hechas y caminos que se habían separado sin despedida. En una mesa cercana, el gerente observaba con atención, frunciendo el ceño. No le gustaba que los empleados se distrajeran con los clientes, y mucho menos con uno tan importante. «¿Se conocen?», preguntó el gerente al acercarse, con una sonrisa tensa que no alcanzaba a los ojos. «Fuimos compañeros de escuela», respondió Alejandro antes de que Lucía pudiera decir nada. El gerente arqueó las cejas, claramente sorprendido, pero no dijo nada. Lucía bajó la mirada por un segundo y retomó su postura profesional. «¿Está listo para ordenar, señor?», dijo, marcando distancia. Alejandro cerró el menú sin mirarlo. «No, todavía no. Me gustaría hablar contigo. Si es posible». El gerente carraspeó, incómodo. «Señor, nuestras camareras no». «Está bien», interrumpió Alejandro con una calma que no admitía discusión. «Solo un momento. Yo me hago responsable». El gerente dudó. Sabía perfectamente quién era ese hombre y cuánto valía su satisfacción. Finalmente, asintió, aunque su expresión dejaba claro que aquello no le gustaba en absoluto. Lucía permaneció de pie, sin sentarse, como si cualquier gesto de cercanía pudiera romper el delicado equilibrio que había construido en su vida. «Nunca pensé encontrarte aquí», dijo Alejandro. «Siempre creí que yo habría tenido una vida distinta», completó ella, con una leve sonrisa que no llegaba a ser amarga, pero tampoco feliz. «Yo también lo creí alguna vez». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Él había salido del barrio, había escalado, había ganado. Ella seguía luchando, pero en un escenario que nadie aplaudía. «¿Qué pasó?», preguntó. «Eras la mejor de la clase. Tenías becas, oportunidades». Lucía respiró hondo. «La vida no siempre sigue el plan, Alejandro.
A veces te obliga a elegir entre sueños y supervivencia. Antes de que él pudiera responder, el gerente regresó, claramente inquieto, mirando su reloj y luego a Lucía, como recordándole su lugar. Alejandro lo notó. Y algo en su mirada cambió. Tranquilo, dijo Alejandro al gerente. No voy a irme pronto. El gerente forzó una sonrisa, pero en su mente comenzaba a formarse una pregunta que jamás se habría atrevido a hacer. ¿Por qué un multimillonario estaba tan interesado en una simple camarera? Lucía, por su parte, sentía como el pasado volvía a tocar la puerta con insistencia. No sabía si abrirla o seguir fingiendo que no estaba allí. Alejandro la observaba con atención, no con lástima, sino con una curiosidad profunda, casi dolorosa. ¿Eres feliz?, preguntó él de repente. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, imposible de responder con ligereza. Lucía apretó los labios, buscando las palabras adecuadas, mientras en su interior se agitaban recuerdos, renuncias y decisiones que nadie más conocía. Y justo cuando estaba a punto de hablar, algo inesperado ocurrió en el restaurante que hizo que todas las miradas se giraran. Un estruendo seco cortó el murmullo elegante del restaurante. Una copa se había hecho añicos contra el suelo, derramando vino tinto como una mancha oscura sobre el mármol claro. Todos miraron hacia la mesa del fondo, donde un cliente discutía en voz alta con otro camarero. El gerente reaccionó de inmediato, caminando rápido, tenso, lanzando miradas de reproche al personal. Lucía aprovechó el instante para tomar aire, como si aquel ruido le hubiera devuelto unos segundos de respiro antes de responder a la pregunta que aún vibraba entre ella y Alejandro. La felicidad, dijo finalmente, en voz baja, no siempre es lo que uno imagina cuando es joven. Alejandro la observó con atención. En su mundo, las respuestas solían ser directas, los números claros, los resultados medibles. Pero aquella frase no cabía en ninguna hoja de cálculo. Yo te busqué, confesó de pronto. Después de graduarnos. Pregunté por ti, pero nadie supo decirme nada. Lucía bajó la mirada hacia sus manos, que se entrelazaban con fuerza, como si sostuvieran un peso invisible. Me fui, respondió. Mi madre enfermó. Las becas no pagan hospitales, Alejandro. Y alguien tenía que trabajar. Él asintió lentamente. De repente, su historia de éxito, tan celebrada en revistas y conferencias, le pareció incompleta, incluso injusta. Había salido adelante, sí, pero había tenido suerte, apoyos, momentos clave que se alinearon. Ella había tenido responsabilidades demasiado grandes demasiado pronto. El gerente regresó, carraspeando. Lucía, hay mesas esperando, dijo con tono seco, aunque cuidando no sonar autoritario frente al cliente importante. Alejandro levantó la vista, clavando sus ojos en él. Ella está atendiendo mi mesa, dijo con serenidad. No tengo prisa. El gerente abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Algo en la mirada de Alejandro lo hizo retroceder un paso. Asintió, incómodo, y se alejó sin decir nada más. Desde la barra, algunos empleados observaban la escena con curiosidad creciente. Lucía sintió una mezcla de alivio y vergüenza. No tienes que hacer eso, murmuró. Es mi trabajo. Precisamente por eso, respondió él. Nadie debería ser tratado como si fuera invisible. Ella lo miró por primera vez directamente a los ojos. No vio al multimillonario del que hablaban las noticias, sino al muchacho que compartía su almuerzo con ella cuando alguno olvidaba el suyo. Ese recuerdo le apretó el pecho. ¿Y tú?, preguntó ella, cambiando el rumbo. ¿Eres feliz, Alejandro? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie solía preguntarle eso. Siempre asumían que la respuesta era sí. No lo sé, admitió tras un momento. He logrado todo lo que se supone que debía lograr. Pero hay noches en las que siento que dejé algo importante atrás. Lucía esbozó una sonrisa leve, casi cómplice. Entonces tal vez no somos tan distintos. Un cliente de una mesa cercana los observaba con descaro. Susurró algo a su acompañante, señalando discretamente a Alejandro y luego a Lucía. El rumor comenzó a recorrer el salón como una corriente silenciosa. El gerente lo notó y frunció aún más el ceño. Aquella situación se le estaba escapando de las manos. Alejandro, dijo Lucía, usando su nombre por primera vez sin formalidades.
Esto puede meterte en problemas. No quiero causarte incomodidades. No me preocupa, respondió él. Lo que me preocupa es que creas que tu lugar está limitado a esto. Ella sintió un pinchazo. No por lo que dijo, sino por la verdad que había detrás. Este trabajo me permitió sobrevivir, respondió con firmeza. Me dio estabilidad cuando no tenía nada más. No lo menosprecies. No lo hago, replicó él. Pero sé reconocer cuando alguien merece más opciones. Antes de que pudiera continuar, el gerente regresó, esta vez acompañado por el subgerente. Ambos sonreían con rigidez. Señor Beltrán, dijo el gerente, queremos asegurarnos de que todo esté a su gusto. Si necesita algo especial, podemos asignarle otro camarero. Alejandro entrecerró los ojos. Estoy perfectamente, dijo. Y quiero que Lucía continúe atendiéndome. El silencio fue incómodo. El subgerente intercambió una mirada rápida con el gerente. Lucía sintió como todas las miradas se clavaban en ella, como si de pronto su uniforme pesara el doble. Por supuesto, dijo finalmente el gerente. Como usted desee. Cuando se alejaron, Lucía exhaló lentamente. Mañana voy a pagar esto, susurró. No les gusta que un cliente se salga del guión. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 años. ¿Y nunca pensaste en irte? Ella dudó. Pensé en irme muchas veces. Pero cada vez que lo intentaba, algo pasaba. Una cuenta, una emergencia, una promesa de que las cosas mejorarían. Alejandro asintió, comprendiendo demasiado bien ese ciclo. Escúchame, dijo con cuidado. No te estoy ofreciendo caridad. Te estoy ofreciendo una conversación. Una oportunidad de retomar algo que la vida interrumpió. Lucía lo miró con cautela. Había aprendido a desconfiar de las promesas bonitas. No necesito que me salven, dijo. Lo sé, respondió él. Por eso te estoy preguntando, no imponiendo nada. Un silencio nuevo se instaló entre ellos, distinto al anterior. Este estaba lleno de posibilidades, pero también de miedo. En la barra, un camarero dejó caer una cuchara por puro nerviosismo. El gerente observaba desde lejos, con la sensación creciente de que algo importante estaba ocurriendo delante de sus ojos. Algo que podía cambiar el destino de una de sus empleadas y quizás, del propio restaurante. Lucía apoyó la bandeja con cuidado sobre la mesa contigua, fingiendo revisar una orden inexistente para ganar unos segundos. La palabra posibilidades resonaba en su cabeza con una mezcla peligrosa de esperanza y temor. Había aprendido a sobrevivir no esperando nada de nadie, y sin embargo, Alejandro estaba ahí, rompiendo esa coraza con la sola fuerza del pasado compartido. ¿Qué tipo de conversación? Preguntó al volver, manteniendo la voz firme. Alejandro tomó un sorbo de agua antes de responder, como si ordenara sus pensamientos. Una honesta. Sin promesas vacías. Quiero saber quién eres ahora, no quién fuiste ni quién creí que serías. Esa respuesta la desarmó más que cualquier oferta concreta. Nadie le preguntaba eso desde hacía años. El gerente, a unos metros, fingía revisar una factura, pero no apartaba la vista. Cada segundo que Lucía pasaba junto a la mesa de Alejandro tensaba más el ambiente del salón. Soy alguien cansado, dijo ella al fin. Cansada de correr sin llegar, de sonreír cuando por dentro solo quiero sentarme y respirar. Pero también soy alguien que no se rindió. Alejandro asintió lentamente. Siempre lo supe. No, replicó ella con suavidad. Lo sabías de la chica de la escuela. No de esta mujer. Él aceptó el golpe sin defenderse. Tienes razón. Un murmullo recorrió el restaurante cuando un grupo de ejecutivos entró, reconociendo de inmediato a Alejandro. Algunos lo saludaron con discreción desde lejos. El gerente se irguió, visiblemente nervioso, como si la presencia de tantas miradas importantes fuera una prueba constante que temía no aprobar. Mira a tu alrededor, dijo Lucía en voz baja. Este no es mi mundo. Y el tuyo nunca ha sido este. Tal vez por eso estoy aquí, respondió él. Porque estoy cansado de mundos que no se tocan. Lucía sintió un nudo en la garganta. Durante años había aceptado que su vida y la de otros avanzaban en líneas paralelas, sin cruces posibles. Ahora, ese cruce estaba ocurriendo,
y no sabía si debía celebrarlo o huir. Si acepto hablar contigo fuera de aquí, dijo, no quiero que sea por pena ni por nostalgia. Será por respeto, afirmó Alejandro. Y porque aún creo en lo que eras capaz de hacer, y de lo que sigues siendo capaz. El gerente se acercó de nuevo, esta vez sin disimular la incomodidad. Lucía, necesitamos que cubras la mesa 7, ordenó. Ahora. Alejandro se levantó de su asiento. El movimiento fue tan repentino que varias cabezas se giraron al unísono. El gerente se tensó, sin saber qué esperar. Un momento, dijo Alejandro, con calma peligrosa. Ella está conmigo. Señor Beltrán, entendemos su preferencia, pero el servicio debe continuar, respondió el gerente, sudando. Alejandro lo miró fijamente. Entonces continúe usted, dijo. Yo no me moveré. El silencio cayó como una losa. Nadie en el restaurante recordaba haber visto a alguien hablarle así al gerente, y salir indemne. Lucía sintió el pulso acelerarse. Alejandro, por favor, susurró. No hagas esto. Él bajó la voz. No te estoy defendiendo. Estoy estableciendo un límite. El gerente apretó los labios. Sabía que una queja de Alejandro podía costarle el puesto. Pero también sabía que permitir aquella escena sentaba un precedente peligroso. 5 minutos, cedió al final. Solo 5. Alejandro asintió. El gerente se alejó con pasos rígidos, murmurando algo al subgerente. Lucía cerró los ojos un instante. Esto es exactamente lo que intento evitar, dijo. Que mi vida dependa del humor de alguien poderoso. Y no debería, respondió él. Por eso quiero que decidas desde la calma, no desde la presión. No es tan simple. Nunca lo es. Un reloj invisible parecía contar los segundos. Lucía miró alrededor, las mesas elegantes, los clientes observando con disimulo, sus compañeros trabajando con la cabeza baja. Todo aquello era su realidad cotidiana, con sus límites claros y sus pequeñas seguridades. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías abrir una biblioteca comunitaria? Preguntó Alejandro de pronto. Un lugar para niños que no podían comprar libros. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Pensé que nadie se acordaba de eso. Yo sí, dijo. Porque me hiciste creer que el éxito podía significar algo más que dinero. Ella sintió que la voz se le quebraba. La vida se encargó de hacerme olvidar. O de posponerlo, corrigió él. No todos los sueños mueren. Algunos esperan. Los 5 minutos casi habían pasado. El gerente miraba el reloj desde la barra, impaciente. Lucía sabía que en cualquier instante la llamarían de nuevo, esta vez sin concesiones. Si acepto seguir hablando contigo, dijo, muy despacio, será bajo mis condiciones. Quiero escucharlas. Sin anuncios, sin favores públicos, sin que nadie aquí sienta que me debes algo. Alejandro sonrió, no con suficiencia, sino con un respeto genuino. Trato hecho. Lucía tomó la bandeja, preparándose para alejarse. Terminaré mi turno, dijo. Después veremos. Alejandro la observó mientras se alejaba, con la sensación clara de que aquel encuentro no era un capricho del destino, sino una segunda oportunidad disfrazada de casualidad. Y mientras Lucía caminaba hacia la cocina, el gerente no podía sacudirse la inquietante certeza de que algo estaba cambiando en su restaurante, algo que aún no alcanzaba a comprender. Lucía entró a la cocina con el corazón acelerado. El ruido metálico de los platos, el vapor saliendo de las ollas y las órdenes gritadas por el chef la devolvieron de golpe a la rutina, pero algo en ella ya no encajaba del todo. Una de sus compañeras la miró con curiosidad. ¿Qué fue todo eso? Susurró mientras secaba un vaso. Nada, respondió Lucía, aunque sabía que no era verdad. Solo un viejo conocido. Pero la palabra viejo no alcanzaba a describir lo que Alejandro había despertado. Cada paso que daba entre las mesas le recordaba que, por primera vez en años, alguien había visto más allá del uniforme. Desde su mesa, Alejandro la seguía con la mirada sin disimulo. No como un cliente observa a una camarera, sino como alguien que intenta reconocer a una persona que el tiempo había transformado sin borrar su esencia. Sacó el teléfono, canceló la reunión nocturna con un simple mensaje y dejó el aparato boca abajo. Esa noche ya tenía otro compromiso,
aunque todavía no sabía exactamente en qué se convertiría. El gerente se acercó a él una vez más, esta vez con una cortesía forzada. ¿Todo está a su gusto, señor Beltrán? Sí, respondió Alejandro. Más de lo que imagina. El gerente sonrió, pero en su interior crecía una inquietud difícil de ignorar. Conocía a Lucía como una empleada eficiente, silenciosa, casi invisible. Verla en el centro de la atención de un hombre tan influyente alteraba el orden que tanto le costaba mantener. Lucía continuó trabajando, atendiendo mesas, repitiendo frases aprendidas de memoria. Sin embargo, cada tanto, su mirada se desviaba hacia la mesa de Alejandro. No hablaban, pero algo invisible los mantenía conectados, como si una conversación pendiente se desarrollara en silencio. En un momento, un cliente levantó la voz, impaciente por una demora mínima. Lucía se acercó, pidió disculpas con profesionalismo y resolvió el problema con rapidez. Alejandro observó la escena con atención. Vio en ella una fortaleza que antes no había notado, una dignidad silenciosa que no necesitaba aplausos. No ha sido fácil para ella, murmuró para sí mismo. Cuando finalmente llegó la hora de pagar, Alejandro pidió la cuenta. El gerente apareció casi de inmediato, con la esperanza de cerrar aquella noche sin más sobresaltos. Alejandro revisó el recibo, dejó una propina generosa y se levantó despacio. Lucía se acercó, sabiendo que ese gesto marcaba el final del turno de él, pero no necesariamente del encuentro. Termino en 40 minutos, dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. Hay una cafetería pequeña en la esquina. Si sigues ahí. No terminó la frase. No hacía falta. Alejandro asintió. Estaré. Ella se alejó antes de que él pudiera decir algo más, como si temiera que una palabra de más pudiera hacerla retroceder. El gerente observó la escena con atención aguda. Había visto suficientes historias para intuir que aquello no era un simple reencuentro casual. El tiempo pasó lento para Lucía. Cada pedido parecía eterno. Cada minuto se estiraba con crueldad. Cuando por fin el subgerente anunció el cierre de su turno, sintió una mezcla de alivio y vértigo. Se cambió rápidamente en el vestuario, se miró al espejo y apenas se reconoció. No por su aspecto, sino por la expresión expectante en sus ojos. Salió a la calle. El aire nocturno estaba fresco, y la ciudad parecía otra fuera de las paredes del restaurante. En la esquina, bajo una luz amarilla, estaba Alejandro, apoyado contra su auto, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila, como si no hubiera pasado nada extraordinario, aunque ambos sabían que sí. Pensé que no vendrías, dijo él. Yo también, admitió ella. Entraron en la cafetería. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y música suave. Nada que ver con el restaurante elegante, y quizá por eso Lucía se relajó un poco. Se sentaron frente a frente, como dos personas comunes, sin jerarquías visibles. Aquí nadie me mira raro, dijo ella, intentando bromear. Aquí yo tampoco soy nadie especial, respondió Alejandro. Y lo agradezco. Pidieron café. Durante unos segundos, ninguno habló. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de posibilidades. No quiero que pienses que esta conversación cambia todo, dijo Lucía finalmente. Mi vida sigue siendo la que es cuando me levanto mañana. Lo sé, respondió Alejandro. Y no pretendo cambiarla en una noche. Entonces, ¿por qué insistir? Alejandro la miró con honestidad. Porque hay encuentros que no suceden para resolverlo todo, sino para recordarnos que aún podemos elegir. Lucía sostuvo su mirada. Algo dentro de ella se movió, lento pero firme, como una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Elegir también da miedo, dijo. Sí, admitió él. Pero no elegirlo todo el tiempo también es una forma de renunciar. El café llegó. El vapor subió entre ellos, creando una barrera tenue, casi simbólica. Lucía tomó la taza con ambas manos, como buscando calor y estabilidad. Si seguimos hablando, dijo, quiero hacerlo paso a paso. Eso es lo único que sé hacer ahora, respondió Alejandro. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la conversación que comenzaba a tejer algo nuevo entre dos vidas que el tiempo había separado y vuelto a cruzar. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sentían que aquel diálogo apenas estaba empezando, y que las decisiones que vendrían no serían fáciles,
pero si necesarias. El café se enfrió lentamente entre sus manos mientras la noche avanzaba sin pedir permiso. Lucía fue la primera en romper el silencio, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque comprendió que seguir callando era volver al mismo lugar del que llevaba años intentando salir. No quiero volver a soñar en grande para luego caer, dijo con voz firme. Ya lo hice una vez, y dolió demasiado. Alejandro no respondió de inmediato. La miró con una atención que no era condescendiente ni ansiosa, sino profundamente humana. No te estoy pidiendo que sueñes, dijo al fin. Te estoy pidiendo que recuerdes quién eras cuando todavía no te habían convencido de que no valía la pena intentarlo. Esas palabras atravesaron a Lucía como una verdad largamente reprimida. Recordó las noches estudiando a la luz de una lámpara débil, las cartas de aceptación que nunca pudo aprovechar, las promesas que se hizo a sí misma mientras la realidad le cerraba puertas una tras otra. Yo no fallé, susurró. La vida simplemente me empujó a sobrevivir. Y sobrevivir también es una forma de valentía, respondió Alejandro. Pero no debería ser el destino final de alguien como tú. No hubo discursos grandilocuentes ni ofertas inmediatas. Solo una conversación larga, honesta, donde cada palabra caía como una piedra bien colocada, construyendo algo sólido. Hablaron de miedos, de errores, de culpas que no siempre eran propias. Hablaron de lo que significa el éxito cuando deja de ser un trofeo y se convierte en un vacío. Cuando salieron de la cafetería, la ciudad estaba casi dormida. Lucía se detuvo en la acera, respiró hondo y miró a Alejandro con una determinación que no había sentido en años. Mañana iré a trabajar, dijo. Como siempre. Y mañana yo también, respondió él. Pero no al mismo lugar que antes. Se despidieron sin promesas exageradas, sin gestos dramáticos. Solo un acuerdo silencioso de no desaparecer otra vez. Los días siguientes trajeron incomodidad, rumores y miradas curiosas. El gerente notó el cambio en Lucía. Caminaba más erguida, hablaba con más seguridad. No porque Alejandro estuviera allí, sino porque algo dentro de ella se había despertado. Cuando finalmente fue llamada a la oficina, esperaba lo peor. Hemos decidido prescindir de tus servicios, dijo el gerente, evitando mirarla a los ojos. No encajas con la imagen que queremos proyectar. Lucía asintió. Sorprendentemente, no sintió miedo. Lo entiendo, respondió. Gracias por la oportunidad. Salió del restaurante por última vez sin lágrimas, sin rabia. Afuera, Alejandro la esperaba. Lo sabía, dijo ella, antes de que él hablara. Y está bien. No vine a rescatarte, respondió él. Vine a caminar contigo, si decides hacerlo. Y Lucía decidió. Meses después, en un barrio donde los libros eran un lujo y las oportunidades escasas, abrió una pequeña biblioteca comunitaria. No llevaba su nombre ni el de Alejandro. Llevaba el nombre de su madre. Los niños entraban con curiosidad, los adultos con cautela, y poco a poco el lugar se llenó de voces, de preguntas, de futuros posibles. Alejandro no apareció en los titulares por eso. No dio entrevistas ni colgó placas conmemorativas. Simplemente estuvo allí, escuchando, aprendiendo, entendiendo que su mayor inversión no estaba en cifras, sino en personas. El día de la inauguración, el antiguo gerente pasó por la calle, reconoció a Lucía y se detuvo, sorprendido. Ella lo saludó con una sonrisa tranquila, sin rencor. Ya no necesitaba su aprobación. Gracias, le dijo él, torpe. Creo que no supe verte. No pasa nada, respondió ella. Yo tampoco me veía. Esa noche, cuando el lugar quedó vacío y las luces se apagaron, Lucía se sentó en una de las mesas, rodeada de libros, y cerró los ojos. No era rica. No lo había sido nunca. Pero por primera vez, se sentía completa. Alejandro se sentó frente a ella. ¿Eres feliz?, preguntó, recordando aquella pregunta suspendida en el aire del restaurante. Lucía sonrió, una sonrisa plena, sin miedo. Estoy en camino, dijo. Y eso es suficiente. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a las pequeñas revoluciones silenciosas. Pero en ese rincón, dos vidas que parecían destinadas a no volver a cruzarse demostraban que el verdadero asombro no está en la riqueza, ni en el poder, sino en el momento exacto en que alguien decide no ignorar al otro, y cambia todo para siempre.